La comunidad bíblica Ebenecer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenecer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Hoy día vamos a estar hablando, queridos hermanos, acerca de los dones, del Espíritu Santo, pero dado que este es un tema que tiene que ver con la vida cristiana, está muy relacionado y muy vinculado con el tema de todo lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, y ahí tenemos diversos, digamos, obrar del Espíritu Santo. Tenemos por un lado el fruto del Espíritu Santo, tenemos las operaciones del Espíritu Santo, tenemos los ministerios que el Espíritu Santo da y tenemos los dones del Espíritu Santo. Entonces tenemos bastante que estudiar a la luz de la palabra del Señor. Tenemos bastante que estudiar. Y antes de ingresar a esto, darles algunos anuncios. Decirles, hermanos, que el día viernes pasado estuvimos en un tiempo de análisis de la situación mundial. Teníamos un tiempo para compartir noticias y estuvo muy bonito porque muchos hermanos participaron, dieron su punto de vista. Fue muy edificante ese tiempo que tuvimos el día viernes pasado. Y de aquí no tendremos este tiempo sino hasta de este viernes al otro viernes, cada 15 días. Fue muy bello ese tiempo, porque pudimos, a la luz también de la Biblia, todo desde el enfoque bíblico, comentar lo que está pasando en el quehacer mundial. Hay cosas que están sucediendo y que no podemos ignorar, están pasando ahora mismo. Y todo tiene que ver, hermanos, con este proceso en el cual el Señor lo está permitiendo para que nosotros también nos vayamos preparando para ser usados por Él, predicando el Evangelio, porque los días se están acortando mucho más y el arrebatamiento, traslado de la iglesia es un hecho inminente. Yo creería también que hasta el anticristo está casi listo para hacer su aparición con todas estas cosas que están pasando ahora. Entonces, esos tiempos que son cada 15 días son para dedicarnos a ese análisis de la situación mundial. También tuvimos el miércoles pasado un tiempo de oración en la que también se estuvieron compartiendo algunos testimonios de lo que Dios hace. Eso es sumamente importante porque nos ayuda. Supimos de algunos hermanos que ya están recuperados de la salud, otros hermanos que han dado testimonios muy bonitos, como la hermana Ivonne de Colombia, que nos decía cómo es que las personas notan en ella que ella vive en la plenitud del Espíritu Santo, se notan que ella es de Dios. Entonces ese es un bonito testimonio. También recibimos el testimonio de una hermana, creo que es de México, no recuerdo aquí ahorita el nombre, que ella decía: no oren por mi salud. Increíble, miren, hermano. Para algunos podría ser chocante que diga, ella está enferma, pero diga: no oren por mi salud, sino oren porque yo tenga fortaleza espiritual para saber esperar en el Señor. Eso es muy bonito, hermano. Eso es muy bonito y eso honra al Señor. Entonces no se pierda estos tiempos de oración, necesitamos orar más. En todos nuestros países, el poder de Satanás a través de sus peones, que él los tiene pues en todos los gobiernos, presionan más a las personas y las personas no se dan cuenta, pero en realidad esa presión es para la iglesia de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de eso y tomar iniciativa orando, leyendo la Biblia, no acongojando. Ojo, hermano, no se vuelva paranoico, no se aloque, sino que esté tranquilo en el Señor. Esto tiene que pasar, tiene que suceder. Y ha sucedido antes también. Pero nosotros en el Señor estamos tranquilos. Estamos tranquilos y estamos serenos. No tenemos nada de qué preocuparnos, hermano.
Entonces, dicho y esto, vamos a nuestro estudio bíblico, hermanos. Tenga su Biblia a la mano. Hoy día también usted va a participar, así que ahí, listo, con los pasajes bíblicos que tengamos que compartir, usted se alista ahí su Biblia. Hoy día vamos a hablar acerca de los frutos, operaciones, ministerios y dones del Espíritu Santo. Ya lo leía nuestra hermana Ruth Belén en el capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Y pues veíamos ahí algo interesante a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Romanos 12, 6, 8 también nos da un alcance que dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la esperanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero en 1 Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es el Espíritu de Dios obrando en la vida del creyente. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de esto. ¿De dónde que operan estos dones del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo, esas operaciones del Espíritu Santo? ¿De dónde es que se arraigan esos oficios del Espíritu Santo? Los oficios, cuando hablamos de oficios del Espíritu Santo, estamos hablando acerca de algunas tareas que el Señor pone en sus hijos. Algunos podrán ser pastores, otros podrán ser maestros, otros podrán ser evangelistas. Vamos a ver eso a manera introductoria. Hoy nos vamos a concentrar en el fruto del Espíritu Santo. Y así en los siguientes domingos vamos a estar hablando acerca de los dones, acerca de los oficios o ministerios, acerca de las operaciones del Espíritu Santo. Pero en esta hora queremos ver de dónde se arraigan estas operaciones del Espíritu Santo. Como todos sabemos, nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Nosotros somos cuerpo, somos alma y también somos espíritu. Imagínense. Así como Dios, el Señor, es triúnico, es único. Usted sabe que en la Biblia Dios le decía a Israel: Israel, entiende Israel, comprende Israel, Jehová tu Dios, uno es uno, pues, es uno. Es un solo Dios verdadero, pero es un Dios triúnico. No sabemos cómo puede ser triúnico, pero la Biblia lo enseña. Y son cuestiones de fe, y ahí entra a tallar pues el dogma de fe, porque la Biblia lo enseña. El Espíritu Santo tiene deidad, es Dios mismo. El Señor Jesucristo tiene deidad, es Dios mismo. El Padre es Dios mismo. Los tres en realidad es Dios, un solo Dios verdadero. Y mire qué casualidad, el ser humano también es triúnico. Nosotros tenemos este cuerpo con el cual interactuamos con este ámbito material, y este es el cuerpo corruptible. Este es el cuerpo, esta naturaleza que también va acompañada con este cuerpo, que es la que le gusta el pecado, ¿verdad? Le gusta desobedecer a Dios. Que cuando quiere leer la Biblia le da sueño, pero si le ponemos la tablet con otra cosa, ahí se despierta. Cuando queremos orar, pasa una infinidad de pensamientos, que la cocina, que mañana tengo que pagar, que tengo que estudiar, que tengo que hacer esto, que tengo que trabajar, que acá, que allá. Pero cuando está concentrada en otra cosa, ahí no se le van, los pensamientos son objetivos y está toda su atención puesta en un solo objetivo, pero todo es que toca las cosas de Dios, y inmediatamente esta naturaleza y este cuerpo no quieren someterse al Señor, ¿no? Esa es una lucha que tenemos los creyentes, pero conforme entramos más en las cosas del Señor, podemos estas cosas dominarlas y sujetarlas. Bien, entonces este es este cuerpo, pero también tenemos alma. Y en nuestra alma, ahí residen pues nuestros pensamientos, ahí residen nuestras emociones, ¿verdad? Cuando usted se airea, se enoja, o cuando usted está alegre, o cuando usted está triste. Eso sale del alma. Dios nos dotó con alma. Y también nos dotó con el Espíritu. Y en el Espíritu está ese vínculo con Dios para los que ya son regenerados, para los que ya son hijos de Dios. Ese Espíritu está vivo. Pero cuando no está
usted no es salvo, cuando usted no es creyente, ese espíritu estaba muerto, incapaz de buscar a Dios, enemigo de Dios por naturaleza, viviendo de espaldas contra Dios. Dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, nuestro espíritu estaba en negro, muertos para Dios. Entonces podíamos estar vistiendo el mejor vestido, el mejor chachá, la mejor corbata, pero estábamos muertos. Podíamos ostentar todos los títulos universitarios, etcétera, etcétera, pero estábamos muertos espiritualmente. Y así está la mayor parte de seres humanos. Hoy día somos, creo, 8.000 millones de seres humanos sobre este planeta. Y solo un grupo pequeño hay de humanos con el espíritu vivo, vivos de verdad. Y el resto están muertos espiritualmente, de espaldas a Dios. Entonces, ¿dónde opera el Espíritu Santo? Opera a nivel del espíritu vivificado, del espíritu que ya pues está en el Señor vivo. Ya no es el espíritu muerto de antes, sino que este es el espíritu en el Señor vivificado. ¿Qué es lo que nos dice para ver rápidamente, hablar acerca del cuerpo? Y eso lo puede usted mirar con mayor detenimiento, lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, dice que este cuerpo, esta morada terrenal, es templo del Espíritu Santo. Entonces, en la vida del creyente es ahí donde actúa el Espíritu de Dios. Lo hace en un primer momento cuando usted accede a la palabra de Dios. El Espíritu Santo le permite a usted que pueda ser regenerado y entender estas palabras. Pues si usted se acuerda, como siempre les digo, ¿cómo fue cuando usted creyó en el Señor Jesucristo? Antes no le gustaba saber nada de la Biblia. Conocía de la Biblia tal vez como un mero conocimiento intelectual, pero usted no era creyente. Pero llegado el momento, obró el Espíritu Santo en usted. Entonces lo empezó a regenerar, lo empezó a llamar, a sacarlo del sepulcro donde usted estaba. Y cuando ya le dijeron, sal fuera, ¿usted a quién vio? A Jesucristo el Señor. Y ahí corrió, se dio cuenta que había estado muerto. ¿Y qué es lo que hizo usted? Empezó a confesar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora todo ese proceso es instantáneo. No es que en un día, 2 días, en el momento. El Espíritu Santo obra y permite que nosotros podamos ejercer fe en el Señor Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo que somos salvos por gracia, mediante la fe. La gracia de Dios que opera mediante la fe en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué? Ahí somos creyentes, somos regenerados, e inmediatamente el Espíritu Santo empieza a tratar en nuestro espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu, las operaciones del Espíritu, los oficios del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, todos estos regalos que son para el creyente, parten a partir del espíritu del creyente. No va a haber fruto del Espíritu Santo en alguien que no es creyente. No va a haber operaciones del Espíritu Santo especiales en alguien que no sea creyente, porque ya cuando veamos las operaciones del Espíritu Santo vamos a ver que el Espíritu Santo tiene operaciones generales y operaciones especiales. Eso lo vamos a ver. Y nadie que no sea creyente puede ejercer un ministerio o un oficio que el Espíritu Santo da. También lo vamos a ver. Y los dones del Espíritu Santo, esos que son 9, que hoy día de refilón vamos a tocar a manera introductoria algunos, vamos a describirlos, todos ellos operan solamente en creyentes. Entonces cuando usted ve por ahí un grupo que dice, no, yo tengo don del Espíritu Santo, mentira satánica. Él no tiene don del Espíritu Santo, él tiene don de demonios, de espíritus que lo tienen poseído. Cuando dice los que hacen cartomancia, dicen, no, Dios me ha dado ese don, en realidad están ofendiendo a Dios. Porque Dios prohíbe claramente en la Biblia todo tipo de hechicería, cartomancia, quiromancia, mirar el zodiaco. Hay creyentes que dicen, no, yo soy Géminis, ya ese ni creyente debe ser. ¿No? Ese está perdido tal vez, o es un creyente que está confundido, extraviado, que necesita leer más la Biblia. Nosotros no tenemos ningún signo zodiacal, nosotros somos de Cristo. El único signo que tenemos en nuestro corazón es un sello ahí en nuestro espíritu que nos dice que somos pertenencia de Dios, ¿verdad? Entonces usted para pendiente de a ver qué dice
Este hechicero, un tal Mercado ahí en los Estados Unidos, creo que ya no da profecía ya desde el 2020. Pero todos estos no tienen dones del Espíritu Santo, lo que tienen son obrares de demonios, sabiduría de ángeles caídos y sabiduría satánica. Entonces, dicho esto, ya sabemos desde dónde se arraigan las operaciones, los oficios, los dones y el fruto del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos una descripción. Por cierto, les envié estas diapositivas por Telegram y por WhatsApp para que las tuvieran ahí a la mano. Y mire, los frutos del Espíritu Santo los vemos en Gálatas 5, 22, 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy día vamos a enfocarnos en esto. Entonces, el fruto del Espíritu Santo tiene que cada creyente desarrollar esto. Ahora, este es un solo fruto, no es que hay el fruto del amor, no. Un solo fruto con estas cualidades. Es el obrar de Dios, el obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, en la vida del creyente genuino, verdadero, auténtico, regenerado, no uno que cree, porque hay muchos que creen que son creyentes. Y ellos empiezan a jugar a la religión porque creen que creen. Y el Señor Jesucristo describió esos casos ahí en la parábola del sembrador, cuando dio 4 casos. De los 3 casos son los que creen, son los que creen estar creyentes y no son creyentes en realidad, ¿verdad? Solamente había un caso en el cual la tierra había sido preparada por el labrador y cayó la buena semilla y dio fruto a 100 por 1. El otro caso, el caso anterior, fue de esas personas cuya semilla cayó entre las espinas, que quiere decir que los afanes de este mundo la ahogaron, ¿verdad? Conocía, sabía, entendía lo que era el Evangelio, pero es un conocimiento intelectual. Pero el amor al dinero, los deleites, los amigos, el vamos acá, vamos allá, que no te importe Dios, una canita al aire, ¿por qué no adulteras? ¿Por qué no fornicas? ¿Por qué no haces esto y lo otro? Y amor al dinero, y mira ganancias acá, ¿por qué no hacemos este negocio? ¿Por qué no le engañamos a fulano? Todo eso, en realidad su naturaleza se desarrolla y todo lo que él conocía de Dios, en realidad ese conocimiento intelectual no sirvió para nada. Ese nunca fue creyente. Después está el otro, cuya semilla cayó entre las piedras, en los pedregales. Es una semilla que ahí conoce del Evangelio y dice la Biblia que hasta la recibe con gozo. Entonces todo es del alma, almático. Se emociona, llora, gime, pero viene la prueba, ya, ¿qué me importa Dios? No me interesa Dios, ya no quiero saber nada de Dios. Ese no es creyente. Esa es una persona que está jugando a la religión, es un almático. Entonces después algunos hermanos que no están muy bien fundamentados en la Biblia dicen, se cayó de la gracia. No, nunca estuvo en la gracia. Perdió su salvación. No, nunca fue salvo. Por eso es que la Biblia es clara con respecto a esto. Esta persona nunca fue creyente. Porque dice que como no tenía raíz, pues no estaba cimentada en la tierra, estaba sobre piedras. Dice que vienen las pruebas y dice muere la plantita, lo que estaba por ahí brotando a nivel de alma. No era consistente porque no tenía raíz. Después hay otro caso. El primero, que es la semilla que cayó en el camino. Esas son las personas, la gran mayoría de personas que reciben la palabra de Dios, la conocen, la procesan, pero tan luego están ahí, dice que vienen las aves del cielo y se comen la semilla, y el Señor dando la interpretación y digamos la enseñanza de esa parábola dice que ese Satanás que le quita del corazón la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el Dios de este siglo, que evita que le resplandezca la luz del Evangelio en su entendimiento. Entonces ahí tenemos esos tipos de gente que juega a la religión y que no es creyente. Y solamente hubo un solo caso. Aquella tierra preparada, labrada. ¿Quién era el labrador? El labrador no puede ser un hombre. El labrador es el Padre Celestial, bien preparada, labrada, Dios mismo. Entonces ahí cae la semilla del Evangelio. Y ahí da fruto. Y sale, ¿no? Es salvación, vida eterna, y en el creyente se manifiesta entonces
esto que dice Gálatas 5, 22, 23, amor. No puede haber un creyente que no tenga amor, tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero también están los dones espirituales. Y ya hemos leído en 1 Corintios capítulo 12, todo ese capítulo hasta el capítulo 14 que vamos a estar estudiando en los domingos subsiguientes, hablan acerca de los dones del Espíritu Santo, esas capacidades espirituales extraordinarias que da el Espíritu Santo a cada creyente. Usted tiene un don. Yo tengo dones del Espíritu Santo, usted tiene dones del Espíritu Santo. Debemos tener más de uno. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto también? Acuérdese de la parábola de los talentos. Que a uno le dieron tantos talentos, a uno le dieron 4, a otro 2 y a otro 1. Si no me equivoco. Y los que recibieron estas cantidades, a excepción del que recibió un solo talento, esos le empezaron a trabajar esos talentos, para que después recibieran de su Señor, digamos, el reconocimiento, y digamos, el reconocimiento de su Señor. Pero había uno que escondió el talento. Si bien es cierto, esa parábola está suscrita en cuanto a Israel, pero también podemos aplicar en términos generales eso en cuanto a nuestra vida. Nosotros tenemos talentos, tenemos dones del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿los estamos usando? Eso hay que ver. Entonces también están las operaciones, que en realidad son cómo es que Dios usa estos dones. En realidad, operaciones del Espíritu Santo se refiere al Espíritu Santo obrando a nivel de humanidad y a nivel de persona, individuo creyente. A nivel de humanidad vemos de que el Espíritu Santo está convenciendo de justicia, de juicio y de pecado a la humanidad. Por eso es que usted ahora es creyente, por eso es que yo soy creyente y por eso es que estamos estudiando la Biblia. Porque Él opera en nosotros. ¿Por qué cree que está sentado ahorita y está en esta hora conectado conmigo? Yo estoy desde Perú y usted está en algún lugar del mismo Perú o de Sudamérica o del mundo entero, porque el Espíritu Santo nos convoca. Nos dice, levántate, cámbiate, alístate, agarra tu Biblia, vamos a estudiar la Biblia. A mí me dice, levántate, alístate de temprano, haz tus pruebas, haz todas tus cosas. Y a mi familia les ordena a mis hijos, aquíétense todo, que vamos a estudiar la Biblia. Es Él está operando en nosotros. Pero también hay operaciones especiales que tienen que ver con cada don del Espíritu Santo y cómo nosotros lo usamos para el beneficio del pueblo de Dios, la iglesia. Esas son las operaciones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo opera en usted, si es que no se ha dado cuenta. Cuando usted está a punto de pecar, el Espíritu Santo que le trae los pasajes en la Biblia. O le habla en su mente, en su corazón, le dice, no lo hagas. No lo hagas. Esas operaciones del Espíritu Santo. El incrédulo no tiene eso. Tiene tal vez un tema de conciencia, porque el Señor ha puesto eternidad en nosotros. Pero eso no es don del Espíritu Santo. Ese es de conciencia, de como Adán y Eva tomaron del fruto y conocen el bien y el mal, tienen ese tema de conciencia, de poder conocer qué es lo que no está bien y qué es lo que está mal. Hasta el más grande criminal sabe que matar está mal. Tema de conciencia, pero eso no es el obrar del don. El don es espiritual, es una cosa extraordinaria, una cosa que viene del cielo, es el actuar de Dios mismo en usted. Cuando el don se desarrolla, eso es la operación del Espíritu Santo usando el don en usted. Usted es de las personas que tiene ese don de la fe, que cuando usted ora de verdad ocurre algo, ocurre un milagro en usted mismo, en las personas, en la gente, es porque Dios está utilizando a través del Santo Espíritu, está utilizando ese don en usted. Y cada uno de nosotros tiene dones. Después vienen los oficios, que también los vamos a estudiar. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Ahora, alguno dice, bueno, pero ¿quiere decir que los 5 oficios están vigentes? No. No están vigentes. Primero, el del apóstol tenía requisitos, tal como dice la Biblia en el libro de los Hechos. Tenían que haber andado con Jesús, tenían que haber sido encomendados por el mismo Jesús para ser apóstoles como los 12 apóstoles.
Entonces, como uno de ellos cayó, que fue Judas Iscariote, que se lo llevó el diablo y se ahorcó y vendió al mismo Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, dice la Biblia que se le metió el mismo Satanás a él. ¿Por qué? Porque estaba ahí, era apóstol, pero se lo llevó el diablo, hermano. Estaba ahí, pero no era un creyente, no era un convencido, era uno que estaba en medio de ellos, era un lobo en medio de las ovejas, como a veces ocurre. Después quisieron los apóstoles a nivel humano, echando suerte, se eligieron ahí a otro más, pero no era apóstol. Por eso que la Biblia ya no lo dice más, ya no menciona más de él. Porque él no era apóstol, él lo habían elegido los apóstoles ahí echando suertes para ver que saliera, no recuerdo el nombre ahorita del hermano, pero él no era apóstol, porque a él no lo encomendó el Señor Jesucristo. En cambio, al resto de ellos, Matías, incluso hasta Judas, Matías, ese me estaba acordando en la mente, Matías, al resto sí le encomendó el Señor Jesús. Gracias por eso. Y al apóstol Pablo, ¿quién lo encomendó camino a Damasco? El mismo Jesucristo. Y el domingo pasado estudiamos que el apóstol Pablo conversó con el Señor Jesucristo innumerables veces, se le presentaba en visión. Y él fue el último de los apóstoles. Ya no hay más. Entonces, todo el que se levante por ahí y diga, yo soy apóstol, serás apóstol de tu casa, ¿no? Pero ya no eres apóstol. No tienes ninguna de las prerrogativas que tenían los apóstoles. Ya no hay más ministerio de apóstol. Pero el término apóstol también significa enviado. Entonces, si lo vemos desde esa sección, sí hay apóstoles, que son los misioneros, pero misioneros. En cambio, los apóstoles modernos, no, el bien al saco, que cuesta más de $500,000, la sortijaza, ¿no? Y que se les trate como apóstoles, ¿no? Y la prosperidad, y pon tu pacto de fe, y ellos se van enriqueciendo, y la cuestión sobrenatural, y una exacerbación de las emociones y de los dones, todo un tinglado para colocarse ellos en la cúspide. Y te doy la cobertura apostólica, ¿no? Y ahora tú eres de mi cobertura, yo soy tu padre espiritual, blasfemando contra Dios, porque el único padre es Dios. Si quieren tener hijos espirituales, que se vayan de nuevo a Roma y que estén ahí hay padres, hay obispos, arzobispos, que estén ahí. Al final de cuentas son parte de lo mismo. Entonces no nos dejemos engañar, ya no hay más apóstoles. Profetas como tal, el último es Juan el Bautista. Por ahí apareció Agabo en algún tiempo, pero él en realidad era una cuestión del don de profecía más que de profeta. En la traducción Reina Valera dice profeta, pero el último de los profetas, tal como los profetas que existían en el Antiguo Testamento, es Juan el Bautista. De ahí no hay más. Entonces todo el que aparezca ahora, yo soy profeta, habría que chequearlo a la luz de la Biblia, para ver si cumple con las condiciones del profeta. Primeramente, los profetas de la antigüedad nunca profetizaron en cuestiones personales. Si tenían que hablar de una cuestión personal era porque detrás había todo un contexto para toda una nación, para toda la humanidad. Todas las profecías del Señor Jesucristo hablaban del Cristo, pero que había pues una connotación de humanidad entera, de salvación de la humanidad. Nunca ellos venían a decirte, así dice el Señor, mañana tú que estás soltero conocerás a la hermanita fulana de tal, yendo a tal sitio, y entonces ahí te enamorarás, y entonces ahí te casarás. Eso, hermano, sale del corazón. Eso es una cuestión que es solamente habladuría de hombre, presunción, como dice la Biblia. Por eso es que Dios, al profeta falso en Israel, el Señor mandaba en la ley de Moisés que sean exterminados de la tierra. Y no dejarás a ninguno, pues cualquiera que diga esto, así dice Jehová, y no se cumple, de frente le daban, hermano, como se dice en el Perú, curso. Y ahora resultó que hay profetas, ¿no? Cantidad de profetas, como la profetisa está acá en el Perú que decía que nos vayamos todos los peruanos a Puerto Rico, porque iba a caer un cometa, no, el cometa iba a caer creo en Chile, en Argentina, y la cola iba a llegar hasta el Perú. Hermano, locuras. La Biblia no respalda esto. Entonces, de estos oficios, el apóstol y el profeta no está más vigente, pero sí está el evangelista. Es el que predica el evangelio. Es el que está hablando de Jesucristo, está ganando almas. Está mirando por las almas.
ganando, predicando el Evangelio. Y cada uno de nosotros como creyentes tenemos también un oficio. Después está el pastor. Él está dedicado a ver las ovejas, a orar por las ovejas, de enseñar a las ovejas, de estar preocupado. ¿Y qué de la hermanita tal? ¿Y qué del hermanito tal? ¿Y qué será de cómo estará el hermanito tal? ¿Y qué andará el hermanito tal? Y está orando por ellos constantemente. Y no está tranquilo, pues, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué un día no sé nada? Y está orando y está pidiendo al Señor por las ovejas. Y si está en una congregación, pues está con ellos ahí, quiere abrazarlos, y quiere verlos, y quiere conversar, y quiere estar con ellos. Y su preocupación son sus ovejas. El pastor es guía. Después está el maestro. Generalmente el pastor y el maestro, estos oficios van siempre de la mano, pero hay maestros puros que no son ni pastores ni evangelistas. Es un don espiritual, una capacidad de enseñar cosas del cielo. No es el maestro, está muy bien digamos, la docencia, el catedrático, está muy bueno eso. Pero cuando hablamos de maestro, en el sentido de los dones del Espíritu Santo, son enseñanzas del cielo, enseñanzas de la Biblia, que Él tiene la capacidad de transmitirlas y las personas la captan, porque el Espíritu Santo es quien está detrás obrando. Es un oficio, ¿verdad? Entonces en 1 Corintios 12, 5, 7 dice, y hay diversidad de ministerios, que son estos que decíamos, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, En cada creyente hay un acto especial del Espíritu Santo. No es la manera mía similar a la manera en cómo opera el Espíritu Santo en su vida. En mí opera de una manera muy particular y en usted opera también de otra manera muy particular. Por eso es que el trato con Dios es especial, es íntimo. Por eso es que el Señor Jesús tiene que decir, y entra, ¿no?, a tu lugar secreto, y el Señor que ve en lo secreto. Tenemos que aprender como creyentes a practicar esa intimidad con Dios. Algunos dicen, yo quiero ver la gloria de Dios, pero si no pasas con Dios tiempo, eso no la vas a ver. Sencillamente Dios será o un conocimiento que tú tienes, aún siendo creyente, sabes, tienes fe y todo eso, pero no vives en la magnitud, en la plenitud del Espíritu Santo y su poder. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo, ¿para qué? Para provecho. A cada uno les da, o sea, usted y yo tenemos la manifestación del Espíritu Santo. Tenemos, a cada uno les es dado. Y usted sabe que el Señor da el Espíritu Santo sin medida. Sin medida. Él no es que dice, a ver, un poquito de Espíritu Santo para la hermana tal. Dos poquitos más del Espíritu Santo para el hermano. No, somos nosotros los que a veces limitamos ese accionar, porque no le creemos al Señor, pues son medios incrédulos. Creemos algunas cosas, pero en otras decimos, no, ahí Dios no te metas, en esa área no te metas, ahí no. Con que Dios puede evitar que me quiten del trabajo, si tú lo crees, nadie te va a botar del trabajo. Pero no lo creen, porque como mira, no, pero acaba de salir el nuevo decreto supremo, pero acaba de salir lo otro, se desespera, se aloca. ¿Y tú, Dios? Entonces es bueno que aprendamos esto. Rápidamente, vamos avanzando, 22 minutos, ya vamos. ¿Qué dice? Fruto del Espíritu Santo. Hoy día vamos a hablar con mayor énfasis de los frutos del Espíritu Santo. Era necesario tocar esto antes de entrar a los dones para que no confundamos, porque algunos confunden el fruto del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 23, usted lo tiene ahí, en su Biblia. Ahí, colóquelo ahí, diríjase a esa porción de la Biblia. Y ahí usted, tal como está viendo, hay algunos versículos en amarillo que son los que usted va a participar en esta hora. Entonces vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, digamos, es un paquete de cualidades espirituales que todo creyente verdadero, genuino, auténtico, manifiesta en su vida. No es que alguno dice, no, pero hermano Rafael, yo tengo gozo, paz, pero paciencia no tengo. No me ha dado el Espíritu Santo esa parte del fruto. Ha venido fruto ahí medio dañadito porque no ha venido completo.
Y otro dice, no, hermano, yo tengo amor, gozo, paz, pero hasta paciencia tengo, pero benignidad y bondad no tengo, hermano Rafael. No ha venido eso en el fruto. No puede decir usted eso, pues, hermano. Si usted es creyente, estas 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo se tienen que manifestar en usted. Y de hecho, cuando usted es creyente en el Señor, se manifiesta. Que en algunos esté desarrollado, haya grado de desarrollo, eso es otra cosa. Pero definitivamente está presente en un creyente verdadero. Estas 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo. La primera de ellas es el amor ágape. Es un amor sin condiciones hacia el prójimo. Nace, está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque amamos al Señor, como dice el apóstol Juan. Nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Ese es nuestro amor hacia Él. Pero ese mismo amor hacia Él también se refleja en nosotros hacia el prójimo. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando le hablaba a este joven y le hablaba de los 2 grandes mandamientos, le decía: el primero, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo no puedo decir amo a Dios, pero no amo a la persona que me ofendió. Yo no puedo decir amo a Dios, pero me cae mal mi nuera que se portó mal conmigo. Yo no puedo decir amo a Dios, pero tengo una vecina que es de mala y no la quiero que le pase esto y lo otro. O puedo decir tengo amor a Dios, pero en el trabajo me peleo con fulano, con sotano y los odio. No puede pasar eso. Porque el amor, el fruto del Espíritu Santo, el amor está ahí presente. Amor hacia el prójimo sin condiciones. Así me haya hecho daño, yo lo perdono. Y lo amo al Señor. Y tengo ojos de misericordia hacia Él. Porque veo que está perdido, está extraviado. Y yo sé que cuando Él se porta mal conmigo, y yo lo amo, y yo oro por Él, coloco ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, tengo que orar por misericordia, porque ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Entendamos esto bien. Cuando alguien nos ofende, nosotros tenemos que correr a orar por esa persona. ¿Qué es lo que pasa si alguien hiriera a su hijo? ¿Usted qué va a hacer? Le va a decir, sí, síguelo hiriendo. No, usted se va a molestar tal vez, y se va a irar, y si la vida de su hijo está en peligro, usted va a actuar para defender a su hijo. Pues Dios es celoso con nosotros y nos cela. Cuando alguien se levanta contra nosotros, Dios se levanta contra esa persona. Nosotros tenemos que orar: Señor, ten misericordia. No sea que lo toques en tu ira. Si uno no ora, pues ahí lo deja, pero lo deja expuesto a que después Dios lo elimine. No será en ese momento, sino en el tiempo, tal vez, porque Dios no le va a pasar por alto que haya ofendido a uno de sus hijos. Entonces, en esta mañana, tome nota de quién lo ha ofendido y empiece a perdonarlo y a pedir y a rogar por esa persona. Y yo he visto, hermano, infinidad de veces, de casos de gente que se han levantado contra mí y algunos no están vivos ya. Yo me acuerdo y digo, tal vez sí, en ese tiempo esa persona se portó mal conmigo, ya no existen. Y he visto en el trabajo gente que se han levantado contra mí y después terminan en desgracia y uno dice, Señor, perdóname porque ni le hablé de tu evangelio. Amor, esa es una cualidad de este fruto del Espíritu Santo. Después está el gozo, que es una capacidad espiritual basada en amar a Dios y no es felicidad. Algunos dicen, no, yo tengo gozo del Señor porque tengo esa felicidad. Paremos ahí. El gozo es una cualidad que sale del Espíritu, de adentro por el accionar del Espíritu Santo. No es una cualidad que sale de las emociones del alma. Por eso cuando empezamos este estudio les empecé a hablar de las 3 partes del ser humano. Entonces el gozo nace del Espíritu. ¿Y está basado en qué? Basado en amar a Dios, en creer en sus promesas. Y no es felicidad, porque la felicidad es un sentimiento, es algo subjetivo, está amarrado con las emociones y pasa la desgracia y la felicidad se me va y puedo hablar contra Dios. En el mundo hay mucha gente feliz, el criminal es feliz matando.
Pero en cambio el gozo es algo sublime, es espiritual. Nunca confundamos gozo y felicidad. Dice la Biblia, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor es una cuestión espiritual, que está ahí la prueba y nosotros estamos ahí, macizos en el Señor, creyéndole al Señor, gozándonos en el Señor. Es como esta hermanita que decía, no oren por mi sanidad. Oren porque yo esté firme y esperando en el Señor y amándole. Lo que estaba pidiendo en pocas palabras era gozo, que le aumente gozo el Señor. Después está la paz, que también es otra capacidad espiritual que no está condicionada por las circunstancias. Ve cómo todas van amarradas, van formando un solo tejido espiritual. La paz no está dada por las circunstancias. Tengo paz mientras todo está bien. Pero ¿y cuando las cosas no están bien? Cuando, a ver, estos peones de Satanás, estando en el contexto actual, estos peones de Satanás, siervos de las tinieblas, poseídos por demonios, amantes de las corruptelas y de los negocios, te dicen, si no haces esto, no vas a poder trabajar ni hacer nada. Esos son siervos del diablo, pero ya te colocan una cuestión que te empieza a oprimir. Ahí tiene que operar el fruto del Espíritu en esa cualidad que es la paz de Dios. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo, no es por las circunstancias que tengo mi tranquilidad. Si está todo bien, amén, gloria a Dios. Si está todo mal, amén, gloria a Dios. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Dios bendito. Dios me dio, Dios me quitó. Yo sé que estoy en las manos de mi Dios. Ahí está la tranquilidad y la paz. Yo sé que estoy en las manos de mi Dios. Es lo que David cuando le dio al Señor a elegir, ¿qué eliges? Y él que eligió caer en las manos de Jehová. Porque sabía de que si caía Dios iba a tener misericordia. En cierto modo esa era paz en él. Yo sé que su misericordia es grande, entonces estoy tranquilo. Estoy agarrado de mi Dios. Él me agarró primero en su mano con su tremenda mano fuerte, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, y que de su mano nadie me podrá arrebatar. Entonces yo ahí también me agarro, también de su mano, es mi Padre, tengo tranquilidad. Después está la paciencia. Pero antes de entrar a la paz, a ver, antes de entrar a la paciencia, a ver, ¿quién lo va buscando? Filipenses 4:7, alguien que nos busque Juan 14:27 y alguien Isaías 26:3, a ver, se van preparando. Participe, hermano, agarre su Biblia, a ver, ¿quién? Juan 14:27, Filipenses 4:7 e Isaías 20. Ya tengo Juan 14:27, hermano. Adelante, hermana, diga. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Mira, ahí está, hermano. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Esa paz que daba el Señor Jesucristo en nosotros, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. Porque el mundo dice es una paz entre comillas, ¿no? ¿Basada en qué? Basada en sentimientos, en emociones. Por supuesto que la paz que viene del Señor también pasa por nuestras emociones. Por supuesto, se hace visible, ¿no? Hasta nuestro cuerpo. Si usted tiene paz, ¿qué va a andar? Ahí todo tembloroso. No, si usted tiene la paz de Dios, que está tranquilo, se le nota en la cara. Hay una circunstancia terrible en el hogar y se ve que usted está tranquilo, hay paz de Dios. Por supuesto, habrá por ahí alguna señal de preocupación, pero está primando la paz en usted. Filipenses 4:7. Alguien que lo tiene por ahí, hermano. Participe, hermano, participe. Agarre su Biblia. Isaías 26:3. Filipenses 4:7. Buenos días, pastor. Tengo Isaías 26:3. A ver, hermana, léalo, por favor, buenos días. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Mire, eso es la paz que viene de Dios. Tú guardarás en completa paz.
Ese es guardar, ese es cuidar la mente, ese es cuidar el corazón y cuidar el cuerpo. Porque anda con paz con Dios, que anda tranquilo, no le da gastritis. Porque si usted no tiene paz en el corazón, la preocupación, y como todo el sistema digestivo está altamente inervado, y como toda su alma no tiene tranquilidad, porque en su espíritu la paz está como que escasea, usted termina después con la gastritis. Pues un montón de creyentes con gastritis. ¿Por qué estás con gastritis, hermano? No, porque ando preocupado. ¿Y qué dice la Biblia? Echa tus cargas sobre Jehová, que Él te sustentará. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Tenemos que creer en el Señor. Filipenses 4:7, hermano. Buenos días, pastor. Filipenses 4:7. Amén, hermano. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto es algo que viene del obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es que usted, cuando tiene paz en medio de las circunstancias, dice: ese está loco, ese está loca. O puede tener tranquilidad si tiene el hijo que está mal. Más bien está diciendo, esperando en Dios. ¿Cómo va a ser eso? Eso no encuentra lógica para uno que no es creyente. Y para los cristianos que son inmaduros también, ¿no? Uy, que la hermanita que es irresponsable, que es, uy, el hermanito que es irresponsable, que es. Porque no entienden, porque no han desarrollado esto. La hermana anda tranquila, confía en el Señor. Y el hermano inmaduro, un poco carnal, no entiende eso. Uy, pero si han dicho que si sales a la calle sin el trapo en la cara, te mueres en automático. Uy, qué responsable. Que la otra hermana está contenta, ¿no? Voy a la calle, tengo que respirar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Estos años 20, 21 y parte del 2022, esta cualidad tiene que aparecer en nosotros, pues no sabemos lo otro que puede lanzar la élite satánica en estos meses, en el año que viene, porque estos están implementando su nuevo orden mundial y necesitan volver paranoica a la gente. ¿Por qué cree que Satanás se abocó 2020, 2021 en quitarle la paz a la gente, la paz como concepto? Por el miedo, porque sabe que con miedo manipulas. Y cuando el creyente que no ha desarrollado esto en su vida, que no ha permitido que el Espíritu Santo se manifieste en él con estas cosas, ese creyente que ha sido tambaleado en su fe. Prendía la televisión, primero que por qué no leía más la Biblia antes que prender la televisión. Prendía la televisión, veía a los muertos en la calle, porque todo esto ha sido obrado de tal manera para que se meta por los ojos. Que se desesperaba, el creyente se alocaba. El creyente inmaduro, pero el creyente que está firme en el Señor no hay tranquilo. No apago mi televisión, leo la Biblia. Aquí dice Salmo 91, caerán a tu lado 10,000 a tu diestra, caerán a tu lado 1,000, a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegarán. Listo, con eso estoy tranquilo. Paz. Paciencia, capacidad de sufrir circunstancias adversas esperando con tranquilidad en el Señor. Esa es otra cualidad de este don del Espíritu, de este fruto del Espíritu Santo. O sea, hay circunstancias que las empezamos a sufrir adversas, pero esperamos con tranquilidad en el Señor. Es la petición esta cualidad la vimos en la petición que nos pedía esta hermana, que creo que es del Ecuador. No recuerdo su nombre ahorita, pero nos decía: no oren por mi sanidad, sino oren para que yo pueda soportar. Estaba hablando ella de esto, de paciencia. O sea, ella tenía una enfermedad en su cuerpo, pero no estaba pidiendo que el Señor obrara en la sanidad, sino que ella tuviera esa paciencia para esperar en el Señor, para que Dios obrara de acuerdo a su voluntad. Esa es la paciencia. Entonces la paciencia es el opuesto a la impaciencia, a la desesperación, ¿no? A veces nosotros queremos controlarlo todo, pero nos damos cuenta que no podemos. Después tenemos la benignidad, la capacidad espiritual de tener misericordia y perdonar. Eso tiene que haber en nosotros. No puede haber creyente que no me hizo esto, nunca le perdono. Nunca. ¿Qué le voy a perdonar? No. Y ahí lo anotan, ¿no? Como decía un pastor, en la libretita de su corazón, ahí apunta: fulano me engañó, el día tal se portó mal conmigo, me insultó, tal, la hora tal, hasta segundo tienen, hermano, ahí, tal, bien pegada en el corazón.
No le hablo a la hermana. Se voltean para una, no le hablo. Porque me hizo esto, porque me hizo el otro. Ahí hay una escasez de benignidad. Porque la benignidad es la capacidad espiritual para tener misericordia y perdonar. Tengo que perdonar a los que me ofenden. No hemos estudiado el miércoles también acerca del Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras deudas. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo le vamos a pedir al Padre que perdone nuestros pecados? No podemos. Si alguien nos ofendió, usted lo busca. Hermano, hermana, familiar, primo, tío, perdóname, yo te ofendí, perdóname. Y así mismo, todo lo que tú me hiciste, yo te perdono en esta hora. Y en el Señor Jesucristo aprovecho para decirte, si no es creyente, usted le dice, aprovecho para decirte que te arrepientas de tus pecados, que lo reconozcas como Señor y Salvador. Y quiero que sepas que así como yo te amo en el Señor, es porque Él me amó a mí primero. Quiero que conozcas esta verdad. Pero te perdono. Listo, Dios te bendiga. Ya le dejó el mensaje de Dios y ya lo perdonó. Esa es la benignidad. Colosenses 3:12. A ver, alguien mientras va buscando Colosenses 3:12, alguien se prepara con Efesios 5:9. Entonces, esta es la benignidad. Esa cualidad que tiene que haber en nosotros. Esas son capacidades del cielo. Capacidades que el Espíritu Santo da en el creyente. ¿Alguien encontró Colosenses 3:12? Sí. Yo, sí, pastor. Man. Sí, hermano. Perdón, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humanidad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Ahí está, mire, ese es fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo menciona de otra manera y en ellos destaca la misericordia, la benignidad. Tenemos que ser benignos. Tenemos que, por eso es que el Señor nos manda incluso a orar por nuestros presidentes, por más hijos del diablo, por más poseídos que estén por demonios, tenemos que orar por el Señor. Ten misericordia de Castillo, ten misericordia de Duque, ten misericordia de Pedro Sánchez, ten misericordia de Lazo, ten misericordia de este hombre que está en Argentina, no recuerdo ahorita. Ten misericordia de Biden, está ahí en los Estados Unidos. Por más siervos del diablo que sean, Señor, ten piedad de ellos. Y si tú quieres, haz tu justicia sobre ellos, porque también son pecadores, son gente muy mala, muy terrible, servidores de Satanás. Entonces tenemos la bondad también, que es la capacidad espiritual de inclinación a hacer el bien. Tenemos que hacer el bien, hermano. Bien. Tenemos que hacer el bien, no podemos nosotros hacer mal, sino el bien. No puede haber un creyente que procure el mal de su prójimo, el mal de sus hijos, el mal de su familia, el mal de su cónyuge. No, hermano, no puede existir eso. En nosotros tiene que haber siempre la bondad. Creyente que no manifiesta eso en grado alto en su vida, entonces es un creyente que tiene que buscar más al Señor, porque esto es fruto del Espíritu Santo. Esto se manifiesta en la vida de todo verdadero creyente. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia, ¿verdad? Hace el apóstol Pablo aquí un resumen. Es en toda justicia, bondad y verdad. Es decir que todas estas capacidades del Espíritu Santo están dentro de este contexto más amplio que es la bondad. Porque si yo no tengo bondad, no puedo tener amor. Si yo no tengo bondad, no te puedo tener ni gozo siquiera. No puedo tener ni paz siquiera, ni paciencia siquiera, ni benignidad siquiera. Entonces la bondad es importante como cualidad dentro del fruto del Espíritu Santo. Vamos rápido, hermano. Y la fe es la capacidad espiritual de certezas y convicciones en la palabra de Dios. Ese es otro fruto del Espíritu Santo. Eso es, digamos, otra cualidad del fruto del Espíritu Santo, pero no es el don de la fe. No es el don de la fe. Es la fe. Tampoco es la fe con la que nosotros fuimos salvados mediante la fe, sino que este es esa capacidad espiritual, este desarrollo en la vida cristiana, en los cuales tenemos certezas y convicciones. No hay que comer, pero dependemos del Señor. Señor, gracias por lo que tú nos vas a dar y tú vas a proveer. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos tranquilos.
creyendo en el Señor y su promesa. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo creo eso. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Es la convicción de aquello que no se ve. Hebreos 11:6. ¿Para qué dice Hebreos 11:6? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Para qué se va a acercar usted a orar si no le cree a Dios? Hay creyentes también con cierto grado de incredulidad. Le creen a Dios para la salvación, para muchas cosas, pero en las cosas pequeñitas no le creen a Dios. Creen que Dios es incapaz de proveerles, creen que Dios es incapaz de protegerles, creen que Dios es incapaz de oírle. Hermano, la incredulidad es terrible. Por eso es que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo decir que tengo fe y creo en el Señor si no le creo. Y ojo que esta palabra de Hebreos 11:6 también tiene un premio para usted. Porque cuando usted se acerca a Dios creyendo que Él es Dios, que Él existe, que Él es su Padre, Él es galardonador de lo que le gusta. Entonces cada oración que usted recibe ahí su galardón, hermano. Su galardón. Cada vez que oramos, nuestro galardón. Hoy día que iniciábamos este tiempo orando por los misioneros, hermano, ¿sabe Dios qué coronas nos han llegado? Qué bendiciones nos han llegado del cielo, porque hemos orado a favor de los misioneros, creyendo que el Señor es su proveedor. Entonces tenemos que tener fe. No puede haber un creyente por ahí, entre que creen unas cosas, pero otras cosas no creen. Creyentes que se les pierde la llave y se alocan, se desesperan, quieren hacer un montón de cosas. ¿Y por qué no te pones a orar? Y vas a ver cómo el Señor te va a traer a memoria dónde quedó la llave. O te va a empujar a ir a tal lugar y buscarla. Fe en el Señor. Mansedumbre, capacidad espiritual para neutralizar la ira y sus efectos devastadores en sí mismo y en los demás. Alguien que busque Eclesiastés 10:4, hermano, mientras voy explicando sobre esto. Y ahí está Mateo. A ver, léalo. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén. Si alguien viene a usted y lo gritonea y usted sabe que no ha hecho nada mal, pero usted sabe que esa persona es superior a usted, porque usted está dentro tal vez de una institución, del Estado, empresarial, qué sé yo, pero usted está tranquilo porque alguien le está llamando la atención, sea que usted haya hecho algo, omitido en alguna acción o que verdaderamente haya hecho algo, en usted tiene que manifestarse la mansedumbre. Usted por dentro tal vez ahí quiera salir la carne y diga, uy, pero qué injustos que son contigo, revienta como un volcán, pero esa cualidad del Espíritu Santo, esa operación del Espíritu Santo también. En usted la mansedumbre te dice, no, tranquilo, sereno moreno, serena morena, tranquilo, tranquilo. Usted hace que, esa capacidad hace que en usted la ira no explote. Airaos, dice el Señor, pero no pequéis. Es decir, si hay algo que molesta, bueno, ya, te enojas, pero no peques. Es decir, no te enojes, ay, pero ¿por qué me están haciendo a mí esto? Y agarras la silla y le avientas, te sacas el zapato y le avientas. Eso está mal. En cambio, la mansedumbre, ¿qué es lo que hace en ti? Hace que te sosiegues. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, yo no hice eso. Señor, tal vez me equivoqué. Y te levantas y dices, verdaderamente yo me equivoqué, sabía que se tenía que hacer tal procedimiento, yo no lo hice, perdonen. Si es alguna autoridad, aún ante la familia, perdónenme, hijos, esposa, esposo, perdonen. Incluso hasta si estás en una congregación, hasta el pastor, yo sabía que esto se tenía que hacer, una responsabilidad, perdonen. Hermano, perdónenme, yo lo ofendí, no me di cuenta, o tal vez sí lo hice porque estaba enojado, perdonen, mansedumbre. Esa es la mansedumbre operando en usted, pero también opera esa cualidad del Espíritu Santo, esa cualidad del fruto del Espíritu Santo en usted hacia los demás. Están en medio de una reunión y ya se quieren empezar a decir las cosas, usted se levanta y bueno, vecinos, amigos, hermanos en la fe,
entendamos que todos podemos equivocarnos, pero vamos a aclarar las cosas. Entonces usted empieza a hablar palabras de mansedumbre y toda la situación empieza a bajar y todo empieza de nuevo a tener armonía. Es usted siendo usado por el Espíritu Santo a través de esta cualidad que es la mansedumbre, como parte del fruto del Espíritu Santo. Mateo 5:5. ¿Alguien encontró Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bienaventurados los mansos. Ojo, no los mensos, los mansos. Los mansos, aquellos que se dan cuenta de las cosas, porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. Pero ellos tienen mansedumbre, control en su vida y también imparten eso a los demás. Luego está la templanza, la capacidad espiritual de mantener dominio propio. Eso van de la mano con la mansedumbre. Frente a presiones internas, ya sea placeres y apetitos, o presiones externas, corrientes, filosofías, etc. Estas últimas, contrarias a la palabra de Dios, es moderación para agradar a Dios. ¿Qué es la templanza? Es dominio propio. Yo sé que a mí me encanta comerme 5 o 6 hamburguesas, pero yo sé que las hamburguesas tienen grasa. Estoy poniendo un ejemplo. Y tienen grasas que me pueden dañar, entonces ¿qué hago? Señor, no, esto va a malograr el templo de tu Espíritu Santo, que es mi cuerpo. No como. Hay una última serie que me han dicho que están pasando en Netflix. Yo sé que Netflix es una caja, un expendedero de basura satánica. ¿Para qué voy a comprar una suscripción a Netflix? No lo hago. Pero no, que ahí están pasando lo último. No lo hago. Empieza a manifestarse la templanza. Hay ese equilibrio en usted, ese control en usted, el dominio propio, no el demonio propio, dominio propio. Pero también eso, a nivel de sus propios apetitos, también es con las corrientes que vienen de afuera, presiones externas, ¿no? Como ahora dicen, en los juegos ayer estaba leyendo una noticia que en un país determinado ya no pueden haber baños para hombres y mujeres, sino ahora baños mixtos. Entonces usted no se va a plegar a eso, usted es creyente. Entonces esta cualidad del fruto del Espíritu Santo aparece en usted y dice, esto es incorrecto. Porque la Biblia dijo, varón y hembra Dios creó. Entonces, por lo tanto, hay cosas que corresponden a varones y hay cosas que corresponden a mujeres. Y Dios creó de tal fineza y de tal exactitud todo que nuestros cromosomas son diferentes. Los varones son XY y las damas son XX. Por lo tanto, somos diferentes biológicamente, anatómicamente, a nivel mental, a nivel almático, ya si lo vemos desde el lado de la Biblia, almático, hasta espiritual, físico. Por lo tanto, lo que el mundo está imponiendo es una locura. Entonces, en usted hay templanza. Pero el creyente que no tiene esta templanza, no, es igual, no hay que hacer mucho caso, no, ya los tiempos han cambiado, dice, ¿no? Hay que renovarnos, hermano, hay que renovarnos. Que se renueve él en sus cosas, que al final va a terminar en otro lado. Pero nosotros los creyentes verdaderos tenemos templanza, nos damos cuenta de eso, no es correcto. No nos dejamos arrastrar por corrientes y filosofías de este mundo. Si todo el mundo lo hace, para nosotros entonces ahí hay algo que no está bien. Y por último, hermanos, y termino porque me he extendido bastante, toco de refilón lo que vamos a estudiar el próximo domingo, que son ya propiamente los dones. Hasta aquí hemos visto el fruto del Espíritu Santo. Pero en los dones espirituales que vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante, si así lo quiere y todavía estamos en esta tierra, dice 1 Corintios 12, 8, 11, porque a este es dada por el Espíritu, algunos palabras de sabiduría, otras palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces tenemos los dones espirituales, y estos dones espirituales los podemos colocar en 3 categorías. Una es la revelación o conocimiento. Eso es una categoría, y ahí está la palabra de sabiduría, ¿no? No es esta sabiduría que podemos tener los seres humanos, dicen, ay, es un hombre muy sabio. Einstein era muy sabio. Por supuesto están hablando de la capacidad intelectual de Einstein en cuanto al conocimiento de la física, física cuántica, física de partículas, qué sé yo.
Pero esta sabiduría viene del cielo cuando habla la Biblia, es como don. Es una sabiduría de poder uno explicar cosas de Dios, cosas del cielo, de poderla dar a entender a la iglesia. Esa es la palabra de sabiduría. Hay hermanos que tienen ese don, sí. Tienen ese don. Las cosas de Dios te las llevan a tal punto que las captas y las empiezas a vivir. Es como que la comida está bien procesadita espiritualmente y te la da. Tiene que ver mucho con cosas también pues que Dios está revelando a través de su palabra. Hay algunos que leen la Biblia, pero tal vez algo por ahí no lo entiende bien, pero hay un hermano que sí lo entiende y lo comprende a la luz de toda la Biblia. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, también existe ese don. Que tiene que ver con una palabra que está relacionada o vinculada para la iglesia con hechos que ya pasaron y que tal vez estaban ocultos, que nadie sabía, pero el Señor le permite revelar esas cosas al que tiene este don para que vaya y edifique, exhorte, amoneste. Entonces la persona que tiene este don, o al pastor que tiene este don, entonces el Señor le muestra algunas cosas, pero no es una cosa de clarividencia ni nada, sino le da ciertos indicios o ciertas certezas de que el hermano tal vez tiene una necesidad de tal o cual cosa a nivel espiritual, que necesita algo, que necesita que oren más por él, que tiene tal vez una lucha, una batalla, porque hermanos, cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos cada uno nuestras propias luchas y batallas. Es la palabra de ciencia. Recuerdo siempre el caso de unos hermanitos que en una iglesia que estaba el hermano de 70, 60 y pico años con la hermana de 60 y tantos también, y dice, vamos a celebrar entonces, vamos a celebrar por su aniversario de bodas, ¿no? Y entonces había ahí un pastor que tenía el don de la palabra de ciencia. La palabra de ciencia. Es una revelación de Dios. Entonces se levanta este pastor y dice, a ver, un momentito. A ver, hermano. Le dice al hermano, le dice, tú estás aquí y quieres que la iglesia te reconozca esto, pero ¿cuándo vas a dejar tú de engañar a tu esposa con otra mujer? Entonces el otro hermanito abrió los ojos, pues he sido testigo de eso, abrió los ojazos, hermano, como un sol cada ojo. Y dijo, pero se quedó mudo, y el otro pastor le dijo, pero ¿quién le contó a usted? No, mientras estaban ellos ahí, yo estaba orando y le estaba pidiendo al Señor por ellos, y entonces en mi mente vino una certeza como que el hermano le engañaba a la hermana. Y yo dije, uy, Señor, ¿qué será? ¿Pero por qué tengo esto de orar por él que sea leal y fiel? Y por eso le estoy preguntando. Y el otro hermanito viejito empezó a llorar y le dijo a la esposa así, perdóname, yo te soy infiel. Ese es el don de palabra de ciencia. No era algo estrambótico, ni loco, ni nada. Es una cuestión así pura, transparente. Y el hermanito se arrepintió y dijo, perdóname. Pues ya empezaron pues a orar por él, porque más bien por arrepentimiento, hermano. Pero esos dones funcionan y funcionaron en los primeros inicios de la iglesia. Después está el don de discernimiento de espíritu, también ese es otro don activo que debe usarse más en estos tiempos, para saber con qué espíritu alguien viene y trata con nosotros, o para que en una circunstancia saber de qué estamos, a qué nos enfrentamos. El Señor Jesucristo tenía todos los dones, pues, y Él los activaba todos, pues, ¿no? El apóstol Pablo también tenía algunos dones, y cuando se va a Efeso y ve porque había ahí una chica que tenía unos amos que las controlaban, y entonces él se da cuenta que había un espíritu de adivinación y echa fuera el espíritu de adivinación. Ese don que se murió, se terminó, cesó, está activo. Hay hermanos que saben cuando una persona se acerca y se dan cuenta si esa persona tiene algún poder satánico y que está tratando de hacer algo contra la iglesia, contra los hermanos. Es un don espiritual, discernimiento de espíritu, se dan cuenta en las circunstancias, pero el Espíritu Santo les da esa capacidad.
Y eso no tiene nada que ver con magia, con clarividencia, nada. Eso es el obrar del Espíritu Santo. Y es todo de acuerdo al marco bíblico. Ese don, esa capacidad. Después están los dones de poder, sanidades. Estos hermanos que oran por un enfermo y los enfermos se sanan. Se sanan en el instante, en el momento, pero el Espíritu Santo usa su oración, usa digamos, ese clamor de ellos. Y las personas son sanadas, no importando que es COVID, no importa nada, hermano. Pero para el Señor no hay nada imposible. Se restauran las personas, la salud, el equilibrio fisiológico, la homeostasis del cuerpo humano, se equilibra todo, sano. Don de sanidad, y a la vez también hay una sanidad espiritual, porque la persona se arrepiente de su maldad. El Espíritu Santo obra con la persona, se arrepiente de su maldad y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Esos dones lo hemos visto en la Biblia. El don de sanidad. ¿Se acuerdan de Ananías cuando oraba por Pablo? Pablo se encegueció cuando lo vio al Señor Jesús, estaba la córnea quemada porque vio la gloria de Dios, todo esto calcinado de los ojos porque vio la gloria de Dios. Físicamente el apóstol Pablo estaba mal de la vista porque vio la gloria. Se le presentó y se le quemó adentro todo. Vino Ananías y oró, dice la Biblia, que se le cayeron como escamas, costras. Y vio sanidad. Están los de don de fe, eso que, hermano, no importa el problema, la circunstancia, porque es un don. Ellos oran y ocurre un milagro inmediatamente. Una cosa pero asombrosa empieza a ocurrir inmediato en el tiempo, pero ellos creen firmemente que Dios lo ha dicho y ellos lo creen. Y ellos ven milagros, ven la gloria de Dios. Ese don es muy bonito. Que creen, ¿no? Así dice el Señor. Yo creo. Y oran, Señor, conforme a tu palabra. Y sucede, hermano. Ese don es un don muy bello, porque cosas asombrosas y lógicas que rompen lo natural sucede con ellos. Hermanos que han hablado por teléfonos y línea telefónica, hermanos que han conversado, cosas asombrosas. Ese es un don, es una capacidad sobrenatural. Algunos tenemos fe, pero ellos tienen una fe. Es un don, pues es una cosa, pero es un don de Dios. Después están los dones de inspiración, ahí está el don de profecía. No es como lo que vemos ahora, lo que dice profeta, yo soy profeta. A ver, así dice el Señor, mañana que esto, que lo otro. Esos es ellos. Esos son ellos. El don de profecía es un don que tiene mucho que ver con la Biblia para cuestiones íntimas, personales de la persona, que tienen que ver con la persona misma, con algo que Dios quiere hacer con la persona, pero que incluso tienen una connotación de índole, digamos, más amplia. Pero no es para traerme mis nuevas revelaciones. Así dice el Señor, a que está cambiando Apocalipsis capítulo 2, le está agregando Apocalipsis 2.5. No es para esas barbaridades que ahora escuchamos. No es para eso. No es para que alguien se vanaglorie. Yo tengo el don de profecía. Así dice el Señor, ¿no? Para manipular a la persona. Así dice el Señor, a partir de mañana el que me envíe a mi cuenta $100, entonces va a recibir bendición del cielo. Eso es brujería, satanismo y sinvergüencería. Nada tiene que ver eso con el don de profecía. Que estos dones en realidad no se ven mucho porque hay tanta cosa mala ahora. La verdad es que no he visto mucho de eso, no he visto mucho de estos dones. Después está el don de lenguas. En Pentecostés recibieron don de lenguas. Entonces uno hablaba con idioma de Patmos, de Macedonia, y el otro entendía. Era un don, una capacidad espiritual sobrenatural. Pero así como había ese don de lenguas, también el apóstol Pablo habla de las lenguas angelicales. Dice que habla para Dios misterios. Esa no era lengua de idioma, esa era otra lengua. Ahora, esos son dones tan íntimos
digamos, tan propios, tan de la persona misma del trato con Dios. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que hablar desde el capítulo 12 al capítulo 14 todas las condiciones, el orden y todo lo que tiene que ver. Pero eso ahora pues no se ve, porque ahora usted lengua y sabe Dios qué será eso, hermano. Y lo peor es que no cumplen lo segundo, el tercer don, que dice interpretación de lengua. Entonces, si va a mostrarse ese don, tiene que haber el otro don, pues. Pero si solamente hay uno y no hay el otro, entonces no está bien, eso no está conforme a la Biblia. Y además es glosalia, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Quién entiende eso? ¿Edifica al resto de la iglesia? No, porque no hay un intérprete ahí. Dios es un Dios de orden. Todo lo tiene ordenado. Pero que hay algún hermano que tenga don de lengua, seguramente sí. Pero no es lo que estamos viendo por acá ahora. No es lo que estamos viendo. Esas cosas que don de lengua y se da de mortales en el suelo y se agarra a correr todo. ¿Qué cosa es eso? Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Dios es un Dios de orden. Y así como está el que está con el don de lenguas, también tiene que aparecer el del intérprete de las lenguas. Si es que eso lo quieren hacer dentro de una congregación. Si no, ahí en secreto, como dice el apóstol Pablo, dice que habla misterios con Dios y se edifica a él mismo, es para él. Y que tenga la certeza genuina de que es de Dios. No vaya a ser solamente su mente y su lengua haciendo y tratando de engañándole. Pero si va a ser en una congregación, tiene que haber el intérprete. Generalmente nunca ocurre eso porque nunca está el intérprete. Y siempre está acompañado de desorden. Entonces, ¿de qué hablamos? Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Don de lenguas, hermanos, y bazooka, Rambo saca la bazooka y eso. Y te lo hablan tan rapidito que Rambo saca la bazooka, Rambo saca la bazooka. Eso no es don de lenguas. Eso es de la persona que quiere pues sentirse, ¿no? Es cuando estos movimientos que han exacerbado mucho esto. Pero no están acordes con la palabra de Dios. No están acordes con la palabra de Dios. Están predicando otro evangelio que no es el de Dios. Y dice, señal de que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, el don de lenguas. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice la Biblia. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿no? Y también se refiere, hablarán nuevas lenguas. Y sucedió el día de Pentecostés. Porque empezaron a predicar y todos se encontraban en su idioma. Pero el bautismo del Espíritu Santo no estaba condicionado a ese don, porque hay 9 dones. Y todos los dones son de real importancia. ¿Por qué no sería de real importancia el don de la fe? Por decir, ahora que necesitamos el don de la fe. Don de la fe para que hermanos que le dicen, mañana no puedes trabajar porque no te has inyectado ese fármaco experimental. Se pone ahora, hermano, ¿tiene el don de la fe? Vamos a orar. Y el hermano ora, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, mañana que el hermano llegue al trabajo, mi Señor, y según de acuerdo a tu voluntad, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, por tanto no debe introducirse en nada que sea contrario a tu voluntad y que lo dañe. Señor, mañana que vaya tranquilo, ni le digan nada. Amén y amén. El hermano se va al trabajo, ni le dicen nada, se sientan, lo miran, es como que no existe. Don de la fe, y es tan igual de importante que los demás dones. Qué lindo es estudiar la Biblia, hermano, para tampoco dejarnos engañar ni sorprender. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú hagas tu completa voluntad en nuestra vida. Tú nos has dado dones, mi Señor Dios. Has dado dones, Señor. Padre mío y Dios mío. Mira al que tal vez está como que sus manos atadas, como vendadas y no puede accionar, Señor, porque no ha estado creyendo a Dios.
no ha estado metiéndose contigo. Por eso no ha podido ejercer el ministerio que tú le has dado, el encargo que tú le has dado, los dones que tú le has dado. Pero en esta hora, Señor, yo te pido que tú uses a tu pueblo, a mis hermanos, uses mi vida. Que los dones que tú nos has dado, Señor, se manifiesten en nosotros, Padre. Permítenos vivir en obediencia a tu palabra, en comunión contigo, en la plenitud de tu Espíritu Santo, para que estos dones se manifiesten. Para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Señor, que se manifieste en nosotros este fruto del Espíritu Santo. Que lo que hemos aprendido hoy día, Señor, lo podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida. Señor, ayúdanos, enséñanos. Señor, te pido que que uses a mis hermanos con los dones que tú les has dado. Mira a mi hermano, a mi hermana que tiene ese don de la fe. Usa su vida, Señor, con este don. Mira al que tiene, Dios mío, el don de sabiduría. Úsalo en este tiempo. Al que tiene palabra de ciencia. Al que tiene, Señor, ese don de sanidades. Ese don de milagros. Ese don de fe. Usa, Señor, en esta hora su vida, Padre. Te pido, Señor, que nos permitas tener claridad con estos temas. Ayúdanos, Dios mío. Que nuestra vida sea plena, que vivamos en la plenitud de tu Santo Espíritu. Estamos en un mismo bautismo, en el bautismo del Espíritu de Dios. Y hemos sido resucitados con Cristo para una nueva vida. Ahí dile, hermano querido, ahí donde estás, dile, Señor, usa mi vida. Dile, usa mi vida, el don que tú me has dado, Señor, enséñame. Muéstrame cómo lo uso. Tal vez no sé qué don tú me has dado, Señor, enséñame tú para saber qué don me diste. Quiero que me uses, Señor. Que me uses con lo que tú ya me diste. Ayúdame, Señor. Quiero servirte, Dios mío. Quiero poner este don en práctica en mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, en mi hogar, con mis familiares más cercanos, con mis amigos. Señor, háblame a través de tu palabra, guíame a través de tu palabra. Enséñame, mi Señor, quiero aprender más de ti. Oh, mi Dios, manifiéstate en mi vida, Señor. Quita toda incredulidad, toda falta de fe, todo desánimo, toda pesadez espiritual, todo pánico, toda depresión. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, destruye toda influencia en mi ser de estas cosas. Purifícame, obra en mi vida, obra, mi Señor. Te lo ruego, Padre, te lo suplico, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, mi Cristo. Gracias porque tú lo hiciste, tú haces la obra en esta hora. Y así como estamos, oramos por nuestra familia. Empiece a clamar por su hogar, hermano, hermana. Y dale, Padre, yo te pido por mi hogar, te pido por mi esposa, mis hijos. Te pido por mi esposo, por mis hijos. Al que está enfermo, dolores de cabeza, dolor en la espalda, en la columna,
vértebras, las rodillas, Señor, toda trombosis, todo hígado que está afectado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Pon tu mano para sanar, mi Señor, en tu voluntad, en tu misericordia. Pon tu mano, Dios mío, ahí el que no puede caminar, el que tiene dolor de pies. Pon tu mano, mi Dios. Obra, Señor, ahora mismo. Derrama tu misericordia, Padre, los que están enfermos de los pulmones del COVID-19. Libértalos de la cautividad. Ayuda, Señor, a tu pueblo, Padre. Bendice nuestros hogares, bendice a la esposa, a los esposos, a los hijos, a los abuelos, a los nietos. Haz que nuestra casa se convierta en un lugar donde tú te muevas, Señor, para salvación, para que todo aquel que llegue ahí encuentre paz, sienta que está tu presencia misma en nuestro hogar. Rompe cadenas de aquellos familiares que no te conocen. Señor, libértalo de la cautividad de su carne, de Satanás, del yugo del pecado. Pudre, Señor, una unción de tu Espíritu Santo. Esa maldad en nuestros familiares que no te conocen, ten piedad de ellos. Libértalos, Padre. Hacemos memoria de tíos, de hermanos, de primos que no te conocen, que están atados al pecado. Libértalos en esta hora. Quebranta sus ataduras en esta hora. Padre amado, y oramos en esta hora por Darwin Quevedo. Es un pequeño del Ecuador que está intubado en esta hora. Ha tenido convulsiones. Es un pequeño del Ecuador. Y nos han pedido orar por él. Y nos ponemos de acuerdo, mi Dios, para orar por ese pequeño, ese niño. Señor, mi Dios, ten misericordia de Kevin, de Darwin Quevedo. Sácalo, Señor, de esa UCI. Sana, Señor, su cuerpecito. Quita todo ese veneno experimental que le pusieron en el cuerpo, Dios mío. En misericordia de sus padres, porque no se dieron cuenta, no entendieron que exponían a su hijo a un peligro. Ten piedad, mi Señor. Ten misericordia, Dios mío, de este pequeño. Tómalo de tu mano, Padre, en esta hora. Sácalo de esa emergencia. Purifica su cuerpo, su sangre, sus tejidos, su hígado. Liberta sus células de todo ese veneno genético. Destruye esas moléculas sintéticas extrañas de ARN mensajero de su cuerpo, mi Dios. Libértalo, Dios mío. No dejes que el diablo se goce con esta muerte, sino que tú apártalo, Señor, para ti, para tu gloria. Restaura su cerebro, sus nervios. Quita toda convulsión. Que le saquen todos esos aparatos de intubamiento. Ten misericordia, Dios mío. Que aparezca un médico tuyo, verdadero, genuino, que esté al tanto de todas estas cosas. Que salve a esta criatura, una enfermera tuya. Una hija de Dios que está al tanto de todo, despierta, que aparezca. Llévalo ahí, Señor, de cualquier hospital, muévelo ahí, para que salve a este niño. Usa esos conocimientos que le diste, que permitiste que estudiara. Usa tus dones en esa persona, en ese médico creyente, esa enfermera creyente que vas a llevar ahí donde este niño. Que no lo maten los hombres, Señor. Protégelo en esta hora, Padre. Gracias te damos por su vida, Señor. Gracias te damos, Padre. Y de la misma manera oro por cada uno de mis hermanos aquí.
Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Ahora, si usted quiere, puede prender su micrófono y cantar también al Señor. A ver si nos unimos todos y cantamos. Prenda su micrófono. No importa que se mezclen las voces. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Aleluya. Qué grato. Pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.